En el podcast de La Máquina Medio damos inicio a Diversas, un espacio de encuentro con destacadas mujeres creadoras del mundo del arte, la cultura y otras disciplinas de la escena nacional chilena. Un espacio seguro con y para ellas, junto a Mónica C. Borges en Radio Touch. Quédate. En el podcast de La Máquina Medio damos inicio a Diversas. Estamos iniciando un capítulo más de nuestro podcast Diversas, con un calor terrible afuera. Parece que cada vez que iniciamos un capítulo nos acosa el mismo calor. Espero que cuando ustedes estén escuchando esto, estén en una posición más cómoda que nosotras, que ya veníamos sudando la gota gorda. Estamos en un capítulo especial. Hoy día vamos a hablar de literatura en Chile y para eso tenemos dos grandes invitadas que me complace muchísimo presentar. Estamos con María Paz Rodríguez y también estamos con Nona Fernández. Les doy desde ya las gracias por estar acá. Es un día caluroso, pero aparte es verano. Todos hacemos un montón de cosas, así que se hicieron un tiempo para acompañarnos y eso para nosotros es un lujo. Así que, ¿cómo están hoy? ¿Parto yo? Sí, cortala. No, felices, pues Mónica, feliz de estar acá. También hay que decir, hace calor, pero esta sala tiene su aire acondicionado agradable. Sí, yo entré y dije ya, pero yo creo que me quedo a vivir aquí. Claro. Porque no hay ningún lugar mejor en ese sentido. Exactamente, no, felices de estar aquí conversando, compartiendo, sin duda. Buenísimo. Sí, y nada, y darle las gracias a ustedes por querer interesarse por lo que nosotros hacemos y Además, tener un sin espacio de duda. conversación. Gracias por la invitación, que entrete. Buenísimo, sí. Diversas es el nombre del espacio y justamente habla de la diversidad en la cultura, en las artes, así que cómo no tenerla si es un lujo contar con ustedes. Algo especial también de este capítulo, quiero contarles que tenemos un auspiciador y es un tremendo auspiciador, así que también quiero saludar a los amigos de Lupa Club, que es una boutique de vinos que bondadosamente aparte nos han dejado un regalo para nuestras invitadas, así que al final del episodio se lo vamos a hacer llegar. Mejor. Estupendo. Ahí está. Excelente, Lupa mira. es una boutique de vinos de autor, así que son vinos que no pueden encontrar en otras partes, cosechas pequeñas, así que vamos a esperar a que lo disfruten mucho. Wow. Mejor todavía si es con un libro al lado, con un lápiz al lado. Pero imagínate. ¿Cómo no? ¿Cierto? O sea, una guagua al lado. Además. No, yo creo que tu botella va a ser mía. Sí, puede ser. Ah, sí. Me llevo las dos. No sé, vamos a pelear. O con paciencia esperar hasta que ya se pueda. Sí. Pero sí, la vas a disfrutar. Y bueno, partimos entonces porque estamos hablando de un tema tremendo hoy que es la literatura en Chile, pero cómo no devolvernos antes un poco al pasado y preguntarles, porque ustedes escriben ahora, ustedes son reconocidas por ello y son tremendamente reconocidas, pero ¿cuándo fue la primera vez que tomaron un lápiz conscientemente y se dieron cuenta que querían dedicarse a escribir? Dedicarse a escribir, sí. A ver, ¿puedo partir yo? Por supuesto. Yo lo tengo súper claro. O sea, para mí fue tan fortuito que básicamente fue una tarea de colegio. O sea, una tarea de colegio que tenía premio y yo era muy golosa en esa época, el primero chocolate. Entonces dije, ya, bueno, tratemos de ganar, ¿cachai? Y bueno, y de ese cuento gané. Era un cuento que concursaba a nivel colegio y como que yo no era muy buena en ese momento para hacer nada, no era ni muy lectora, no. Y me gustó mucho la experiencia de escribir algo, me gustó mucho como ese lugar nuevo que se abría para mí a esa edad, era chica, no sé, tenía, qué sé yo, 13, 14 años. Y por ahí empezó hasta como este espacio único que se daba de yo siendo muy adolescente, escribiendo y después optar por la carrera de literatura, hacer el máster y bueno, pero siempre escribiendo al lado, nunca pensando quizás en hacer clases o dedicarme como a la academia. Siempre el sueño quizás muy romántico era ser escritora y ya después con el tiempo uno dice, bueno, en verdad, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cachai? Pero por ahí partió. Fue una cosa muy adolescente y muy feliz. Claro. Y el premio valía la pena. Imagínate, un chocolate. Por supuesto. Felicidad. Son como las botellas ahora Claro, de Lupa. claro, imagínate. Nuestros premios por la... Sí, en mi caso nunca pensé que me iba a dedicar a escribir, no fue una decisión que todavía haya tomado. Yo creo que también tiene que ver con que el espacio de la escritura, por lo menos en los tiempos en los que yo partí escribiendo, era algo muy extraño y enigmático y raro. Yo no conocía escritoras, no sabía cómo se fraguaba eso, siempre era gente muerta.
Entonces no entendía cómo uno podía llegar a ser escritora. De hecho, si bien me gustaba mucho, era parte de mis inquietudes, no lo pensaba como un oficio, porque no entendía que era un oficio. O sea, no sé si me explico bien, Sí. ¿no? Sabía que quería estudiar teatro, entré a la escuela de teatro, la Católica, y como que escribiendo fui entendiendo que esto podía ser un oficio, que no necesariamente había que estudiarlo, porque también en mis tiempos como que las cosas que uno iba a hacer tenían que ser cosas estudiadas, Claro. ¿cachai? O sea, olvídate, yo quería estudiar teatro, era una locura, escribir era como, ¿y dónde? ¿Y qué hago? Pensé periodismo en algún minuto, pero periodismo no me iba a entregar lo que yo quería, que era una cosa más creativa al respecto. Entonces dije, bueno, esto no se hace, pues esto es muy raro. Pero claro, el bichito como que siempre fue apareciendo y nunca he tomado la decisión. Yo creo que es como que casi la escritura decidió por mí al respecto. Y ahora, y de pronto, claro, tú vas acumulando obra o trabajo, escritura. Y claro, ya como que ya lo decidí, no me di cuenta nomás. Pero, Ya está ahí. pero fue un proceso muy extraño, muy Claro. azaroso, muy gozoso también, porque siempre ha sido como un juego para mí. Creo que el hecho de no tomar decisiones de cómo va a ser mi carrera, de que esto va a ser mi carrera, sobre cuál va a ser mi obra, qué debo hacer, cómo me debo mover, jamás he pensado esas cosas, nunca las he pensado, nunca me he detenido a meditarlo. Entonces se ha ido desarrollando como un juego que se juega en serio, sin duda, y al cual se le ofrece todo, pero sigue siendo un juego y eso me gusta mucho. Sí, Qué bueno, Sí. qué bonito verlo así también. sí. ¿Te acuerdas, Nona, cuál fue el primer libro que te regalaron? ¿Cuál habrá sido? Es que en mi casa había libros, entonces no sé cuál habrá sido el primero que me regalaron. Lo primero que me regalaban, y me acuerdo súper bien, era mi mamá, que mi mamá era una mamá que trabajaba y estaba todo el día afuera. Entonces lo que hacía era que llegaba con caricaturas, y de eso me acuerdo bien. Caricaturas de Disney, los superhéroes, el Hombre Araña, que yo lo amaba, Batman, que era como ya Claro. increíble. Y un lujo. Sí, Además, po. Un lujo en esa. Claro, entonces yo como que esperaba, esa era mi primera lectura fueron esas, ¿cachai? La pequeña Lulú, ¿cachai? Y eso era para mí, son los primeros regalos que tenían que ver con la lectura y con la creación. Y después la verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo que los libros de las hermanas Brontë estaban en mi casa y que los empecé a leer así como ¡wow! Y también los libros que se me hacía leer en el colegio, que yo igual los disfrutaba, yo lo pasaba muy bien Sí, leyendo, ¿cachai? sí, po. No había cosas más fome, sin duda, pero Charles Dickens, no sé, El fantasma de Canterville, todos esos libros a mí me mataron. La Amortajada, después Claro. recuerdo como que eran lecturas súper poderosas Sí. y que creo que son como las primeras lecturas, creo que tienen algo que se quedan en uno. Sí. Hay algo como inconsciente y uno siempre se está encontrando con pedazos o retazos de esas primeras lecturas en lo que uno hace, el loco. Sí, Claro. yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo me acuerdo, ahora que la nombraste a la Bombal, lo que fue para mí haber leído, no sé, toda su obra, que tenía, me acuerdo, en un libro que salió, no me acuerdo por qué editorial, pero eran todos los cuentos y las nuevas, y haber quedado como muy marcada, Sí, igual, yo también, muy marcada sí. por el tipo de escritura, porque era una escritura rara, inconsciente, que uno Exacto, no no que a esa edad- realista. claro, que se da todo es realista. Todo era y- realismo y con- chileno, criollista, claro. Y con moraleja Sí. casi, ¿cachai? Esto era algo tan nuevo y oscuro también. Entonces, claro, como yo, no sé, yo partí leyendo a Horacio Quiroga, así como que ese Ah, libro, porque también, fue fantástico. mi primer libro como de Fantástico, letra chica, sí. ¿cachai? Como sin dibujo. Denso. Claro, como que era una mezcla, porque entre los cuentos de la selva y como otros cuentos. ¿cachai? No sé, po. El almohadón de plomo. Claro, claro, que era como, no sé genial. si es para tu edad, pero bueno. Pero claro, ese fue un libro que me acuerdo que me regalaron en el colegio y fue como, ya, voy a leer un libro de letra chica y eso me hace como demasiado más bacán. Claro, el libro sin mono. Claro, Sin mono. como, no sé, de un color, ¿cachai? Entonces, pero coincido contigo en algo que dijiste que me parece que es muy cierto, que uno se reencuentra con esas lecturas durante toda su carrera, su escritura, Es como que, no sé, son como casi hitos de la vida que Sí, uno está todo el sí. tiempo rememorando a nivel inconsciente, a nivel de lo que va saliendo ahí cuando uno escribe. Entonces, en ese sentido, por eso tomé lo de la Bombal, porque para mí es muy clave ella en lo que pasó conmigo, Claro. con mi proceso como
como escritural. Y también coincido un poco con otra cosa que dijiste, Nona, de planear la carrera. Porque en realidad es fortuito. No estamos en un... Creo yo que Chile, además, hace, no sé, cuando yo partí como 20 años, todo era muy... O sea, era todo muy irrealizable. O sea, como que no era como ahora, que había un montón de editoriales y que había como espacio. En esa época era bastante difícil. Entonces, yo pienso que no es que uno lo planea, sino que uno escribe y de repente te empiezas con tus pares, qué sé yo, y por ahí aparece como la posibilidad. La posibilidad, claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso es bonito. Es como una cosa misteriosa, creo yo, de la escritura y de los libros que uno al final va no sé, pues haciendo, qué sé yo. Claro. Tú que tenés niños ahora, María Paz, sobre todo ahora uno muy pequeño, no sé si tienes niños también alrededor pero ya tuyo, es ¿no? un caballero, mi niño. Ya. Sí. ¿Cómo ven la relación de los niños en la actualidad con los libros, considerando que hay un montón de estímulos extra adicionales que quizás no había? Entonces, si se piensan ustedes como niñas y piensan en los niños que tienen ahora alrededor, ¿qué les gustaría que partieran ellos leyendo? ¿Cuál debería ser ese primer estímulo y qué material es bueno para que ellos partan también? Si es que hay que reencantarlos, porque algunos hay que reencantarlos, algunos no tienen ningún interés en la actualidad, otros ya por suerte les picó el bicho, pero la lectura no es uno de los hobbies principales ahora para esa edad. Sí, yo creo que hay un elemento que es fundamental en el trabajo de entusiasmo a la literatura con los niños y tiene que ver con la mediación. Yo un poco, claro, lo decía recién, mi hijo ya es un caballero, ya entró a estudiar música, ya pasó por su etapa educacional, pero algo importantísimo fue el hecho, observándolo yo ya con ojo de mamá que escribe, era que no había mediación, que no había una profesora o un profesor que mediara entre el texto y ellos, porque eso es súper importante. Sí. Cualquiera sea el texto, porque en ese sentido también creo que es como heavy decir qué textos son los que se deben leer. Yo tiendo a pensar que tienen que ser menos textos comerciales, porque hay cuánta escritura que se hace para la venta de colegios. Sí. Yo creo que tienen que ser libros un poquitito más expresivos, que dialoguen con la época que los niños están viviendo, que ellos puedan reconocerse en esos libros también, según la diversidad del escenario de cada niño. Creo que no es lo mismo un colegio Las Condes que un colegio La Pintana en sus lecturas. No se puede uniformar, ¿no? Claro. Aunque pueden haber libros, claro, capitales que sí estén ahí circulando, pero tienen que haber espacios de reconocimiento y tiene que haber mediación. Yo creo que uno de los grandes regalos que yo tuve para aprender a leer y por ende para aprender a escribir fue mi profe castellano. O sea, era tal la pasión con la que ella nos enseñaba a leer que yo quería evitar esa pasión. Claro. Yo quería evitar ese escenario que ella esa fiesta a la que ella me estaba invitando. Claro. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Cuando te pasan un texto y no te entregan las herramientas para leer ese texto, es imposible que tú entres. Claro, estoy de acuerdo. O sea, creo que el tema de la interpretación, que es un poco un diálogo. Al final los textos, lo bonito, y estoy pensando como la idea de aula, es justamente qué es lo que aparece del diálogo entre los profesores, los alumnos, y poder como generar un imaginario que sea entretenido y que sea atractivo, que es lo que decís tú. Yo hice varios años clase en el Instituto UOC y me llegaban chicos y chicas de, no sé, 17, 18 años, que en ese momento yo no sé, no tenían ni una capacidad de interpretación lectora, no tenían ni una capacidad de incluso de poder redactar, qué sé yo, y para mí fue muy clave poder introducirlos en la lectura para poder que ellos pudieran expresar, qué sé yo, escribiendo un ensayo, por ejemplo. Sí. Pero en eso estamos, creo yo, muy en deuda a nivel de educación, de país, de reencantar, y yo no creo que sea un tema de época. Yo no creo que hoy, porque están las redes sociales o las series o la tele, no, yo pienso que el espacio de lectura es único, no se condice con otros, y pienso que un facilitador o un mediador o un intérprete de un texto en aula hace toda la diferencia. Eso lo sé, lo viví, digamos. Entonces, y también la idea de que los niños entiendan que ellos son partícipes de esa lectura en la medida que son autores y autoras también de esa lectura. O sea, los libros no están cerrados, los libros son una invitación abierta a que ellos completen.
Claro. Y no es solamente una invitación intelectual, es una invitación emocional, sensorial, cultural, a veces histórica. O sea, es una experiencia súper completa, pero no es para una prueba. Tiene que estar introducido en otro lugar, ¿no? Y ahí entramos a problemas que tiene la educación chilena más grandes que solamente el tema de la lectura, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Yo, la escuchaba y tuve una experiencia en algún momento como voluntaria tratando de enseñar expresión escrita a estudiantes que venían entrando a una carrera universitaria con una base del colegio muy mala. Decía, chuta, ¿cómo empiezo? O sea, iba con mi tiempo extra, mi amor a la lectura y no tenía idea cómo partir. Sí, pero es transversal. Decían, pero tía, ¿cómo escribo? ¿Qué hago? ¿Qué pongo yo? Es transversal. Me ha pasado en universidades privadas, en universidades públicas, me ha pasado en institutos. Es transversal. La comprensión lectora es súper deficiente. Y de verdad la escritura, o sea, no está en el rango ni de interés ni de, o sea, cuesta realmente mucho. Ahora, cuesta, pero se puede, así que para que no sea todo tan negro. Sí, totalmente. Bueno, llevamos ya casi 2 años, a punto de cumplir 2 años en una crisis sanitaria eterna, pasamos por cuarentenas largas, espero que no volvamos a una, pero si fuera el caso, ¿qué libro sería un buen compañero? ¿Qué han estado leyendo últimamente? ¿Qué pueden recomendar? ¿Cuál sería un buen compañero de cuarentena si es que llega ese periodo otra vez en que estemos un poco encerrados? Uy, yo me propuse el año... ¿Cuándo empezó el año pasado? El año pasado, claro. Sí. El año antepasado partió, pues. Antepasado. Llevamos 2 años. Cierto, sí. Es como un gran año, ¿cachai? Sí, un año eterno. Yo me propuse en un momento, justamente por Instagram, como que hubieron varios talleres de clásicos. Y de clásicos que uno no lee en la universidad, porque tenéis que leer, no sé, que en mi caso fue hispanoamericana, chilena, poesía. Y yo dije, ya, a ver, tengo clásicos que no he leído. Por ejemplo, no había leído Cumbres Borrascosas, no había leído Ulises, no había leído un montón de libros, Moby Dick, ¿cachai? Que son como libros que tú dices, ¿cómo no hay leído? ¿Cachai? Claro, y que ya hay un momento en que a uno le cuesta hacerse el tiempo, porque son libros, ¿cachai? Claro. Y me propuse eso y ahora estoy en Virginia Woolf a propósito de que fue hace 2 días, creo, no sé si fue su cumpleaños, creo que la fecha, sí, algo así. Y me propuse eso, entonces estoy entre la señora Dalloway, Orlando, Alfaro, y es como choro dedicarse a un autor o a una autora por... Como que tampoco lo había hecho hace mucho tiempo, eso de investigar todo el proceso, la obra, la biografía, ¿cachai? Como que tiene algo un poquito más de estudio, ¿cachai? Eso estoy... Sí, a ver, ¿qué podría recomendar yo? Yo creo que igual lo entretenido, la cuarentena ya no sé si tiene algo entretenido, pero creo que una de las cosas entretenidas es que el tiempo se achicla más y uno efectivamente puede leer, ¿no? Yo recomiendo leer aquellos libros que no has podido leer por una cosa de tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, tomé el libro de la Mariana Enrique, Nuestra parte de la noche, porque no había, no cuento muchas veces con ese espacio temporal como para poder entrar ahí. Pero la verdad es que como nunca tengo mucho plan, entré en Walt Whitman, las obras completas. Oye, me fui en volada. Sí, volada. Heavy, todo de una. Sí. Qué experiencia más bonita. Yo me he refugiado mucho en la poesía, me pasó mucho. En la primera parte, que fue como más ruda, ¿no? La primera cuarentena fue más ruda. Y después ya entré como en los libros que quería leer. Debo decir que quiero aprovecho de recomendar uno que me gustó muchísimo. Voy a recomendar 2 que son de la misma autora, de la Cristina Rivera Garza, que salieron este año, el año pasado ya por random. Uno es la autobiografía del algodón y el otro es el Invencible verano de Liliana. Son 2 textos, nada que ver unos con los otros. Sí, en sus procedimientos de escritura, la Cristina tiene algo que a mí me encanta, que es como muy experimental, va trabajando formas de producción, de texto, a la vez que esos formas de producción también están hablando de una ética frente al momento histórico que está viviendo. Ese enredo a mí me encanta. El último es la historia del feminicidio de su hermana, que falleció hace mucho tiempo. Es de esos libros que tú decís, chuta, ¿los leo o no los leo? Claro. ¿Cómo puede ser escrito este libro? Es impecable, ¿no? Es de esos grandes libros de duelo que uno... A propósito, también ahora me acordé de la muerte de Joan Didion hace tan poco,
mirado con la delicadeza y también con todo el entramado político que es observar un feminicidio ahora. Sí, claro. Y observar también todo el duelo que esa familia vivió durante mucho tiempo, donde no se atrevían ni siquiera a decir qué es lo que había pasado, porque eran mal mirados, Claro. porque el crimen no tenía nombre. No había palabra para decir lo que le había pasado a Claro. esa chica. Claro. Entonces, súper interesante. Esos dos libros los dejo súper lanzados. La Autobiografía del algodón y El invencible verano de Liliana. Wow. Maravilloso. Yo, ¿sabéis qué? También quiero aprovechar de recomendar un libro, La Rebeca Solnit, que a mí me gusta un montón. Guía para aprender a perderse, o Guía para Oye, perderse. ¿Lo leíste? Precioso. Que, Sí, eso lo leí como los primeros días de la cuarentena. es que de verdad, o sea, y el otro que también tiene, que es Wanderlust, La historia de caminar, que son libros hermanos, yo diría. Y siento que son esos libros que te ayudan a entrar en un espacio, en una atmósfera de ti mismo, sí. realmente, y que te permiten generar ideas. O sea, Claro. son es narrativa, pero tienen una cosa poética de estados, de que, digamos, del caminar uno llega a momentos y a pensamientos y a ideas y a creatividad que solo te la da la acción, y eso es muy bonito, es casi medio Sí. budista, sí. Sí, y esos libros como híbridos también. Sí, que me son encanta. interesantes. Bueno, Sí. lo que estoy hablando también de la Cristina también es muy... o sea, no es en esa línea, pero Pero en es esa idea, experimental. claro, Sí, de po. esos trabajos que tú decís ya, son novelas, Sí. son materiales literarios. Sí, sí, ¿cachai? sí, Claro. sí, de estudio. Exacto, Claro. Sí. exacto. Qué buena, qué bien. Buenas recomendaciones entonces para dejarlas ahí. Cuando sea que nos escuchen, puede ser cualquier periodo de la vida y creo que van a ser títulos recomendables igual. Ahora hablamos de cuarentena, pero ojalá no sea. Ojalá no. Ojalá no, ¿cierto? Ay, Ojalá yo sean ya- recomendaciones para la playa. Eso, Sí. recomendaciones para otra cosa. Sí. En unas futuras vacaciones, algo lo que se pueda. Bueno, Nona, tú comentabas que parece que hacer en literatura todavía no es como una decisión, todavía estás ahí en ese camino de ver si es una decisión o no, Claro. Coqueteando. Claro, pero ¿cuál fue el detonante cuando escribiste tu primera obra? ¿Hubo un detonante, hubo algo que te hizo hacer ese clic, así como, ya, voy a escribir de esto y lo voy a hacer y va a ser un libro? Sí, es que claro, hay un momento donde el juego ya se asume el juego, claro, que tuvo mucho que ver con los primeros talleres literarios donde me formé, con la Pía Barro, con el Carlos Cerda, donde uno dice, ya, sí. Y primero fue un libro de cuentos, pero yo debo decir que como que el momento donde yo dije, ya, esta soy yo, esta parece que es la persona que escribe, ¿no? Cuando uno ese momento es raro, ¿no? Es como que uno Sí. se identifica. Exacto, es como cuando el elefante lanza su surge, aullido sí. y dice, esta es la voz del elefante. Que fue mi primera novela, que se llama Mapocho. Como que ahí yo armé un mapa del cual todavía no puedo salir. Y he estado trabajando en ese mapa sin quererlo, o queriéndolo seguramente en alguna parte que no conozco de mí, desde entonces. Entonces siento que lo que ocurrió en esa escritura ha sido vital y es ese momento de decisión quizá inconsciente, que esto es este problema es el que yo quiero trabajar, esta es la pregunta que yo quiero investigar, esto es lo que yo quiero expresar y estas son las formas que por lo menos en ese momento me acomodaban, ¿no? Sí, Claro. Claro. seguro, Genial. ¿no? Sí, además que yo creo que tú tenías un paisaje, o sea, como que hay una cosa en tu obra que yo pienso que todos son libros bien dialogantes, como Sí, un sí. imaginario que uno podría decir sin saber que eres tú, esto de la nona, o me Sí, suena. seguro, seguro po, que sí, o sea, sí. yo como lectora Sí, lo sí, percibo sí. así, Mm. sí, es interesante. Y en tu caso, María Paz, si pensamos, por ejemplo, en tu proceso creativo, ¿siempre es más o menos estándar? ¿O cómo decidís ya cuando una idea se va a un libro o se va a una obra? ¿Cómo eliges esos temas? ¿O es algo consciente? ¿Es algo que llega como un estímulo? ¿Es una elección? ¿Escribir sobre una cosa, sobre otra? Mm. A ver, yo creo que yo estoy pensando un poco a propósito de esta idea de paisaje, yo siempre estoy escribiendo como 2 libros a la vez. O sea, me ha tocado de forma muy fortuita que a la vez que estoy publicando ya empezó la investigación mental de algo nuevo, que no siempre termina en un libro, sino que a veces, de hecho, Niñas Ricas pasó así, fue como un paréntesis entre un libro y otro que estaba escribiendo. Entonces, el ejercicio de sentarse a escribir y ver si hay algo que valga la pena decir o que uno
se sienta bien en esta cosa como gozosa no tiene, o sea, yo por lo menos no lo planeo mucho, ¿ya? Lo que sí es sentarme todos los días un rato, a ver qué sale y para dónde va, y si algo realmente tiene un cuerpo o tiene un sentido o me produce curiosidad de seguir. En general, todas las ideas y toda mi vida se ordena para que eso ocurra. Es muy loco y en cierta forma medio mágico, misterioso, pero cada vez que estoy escribiendo, por ejemplo, un cuento, una novela, en este caso estoy ahora en una novela, es que todas las cosas alrededor mío se empiezan a ordenar y me empieza a dar la respuesta de lo que estoy preguntándome. Y eso es muy bonito, es muy estimulante, porque es como que uno está a dos bandas, como en la vida y como, no sé, ir a la verdulería y a la vez todo el tiempo pensando en esa otra vida, en esa otra voz, que es esta cosa como que donde fluye, ¿verdad? Claro, sí. El libro, la escritura, etcétera. Mira, qué bien. Ahora, honestamente, con una mano en el corazón, echando ahí memoria hacia atrás, ¿cuántos de sus textos, libros, ideas se han ido a dar a la basura? No han quedado en nada. Muchos, muchos. O sea, yo he reescrito y desechado muchas veces. De hecho, todos mis menos Niñas Ricas han sido todos reescritos. Mira. O sea, de cero. Pero de alguna u otra manera todos los materiales han ido a dar a algo, po. No, Lo que dicen, ¿no? No, algunos no. Y espero que no den tampoco, la verdad. No, hay algunos que son ejercicios de soltura, que van en ese momento y que de repente tú decías, ya, sé, que estoy jugo, chao. Rico para soltar la mano y para a lo mejor imaginar, pero no, chao, no sirve. Ah, qué divertido. Mira. No, yo llego hasta el final. Yo cuando parto, con yo todo, no, ya. Sí, me puedo demorar, me he demorado hasta 7 años en algo, pero es como... Pero me demoro en partir, o sea, tengo que estar muy clara de la intuición a partir, como que no... De hecho, me parecía súper interesante lo que decía. Yo nunca hago eso, no juego, ¿cachai? Cuando ya hay algo que lo suficientemente poderoso en mí como para sentarme a escribir, voy a la pelea. Y ahí en ese proceso juego, sin duda. Ahí voy jugando, pero todo me sirve. Todo me sirve. De pronto, si algo no me gusta, queda guardado. Y normalmente después aparece, ¿cachai? Sí, se recicla. Se recicla, claro. Pero soy muy voluntariosa. Yo llego, o sea, cuando parto un proyecto, nunca he dejado un proyecto atrás. O sea, nunca. Mira. Nunca. A lo más, por ejemplo, tengo una obra de teatro que me ha costado cerrarla, pero la voy a cerrar. Claro. O sea, claro. o sea, yo sé que eso va a ser una obra de teatro, ya capaz que sea para el 2040, ¿me entendí? Claro. Pero sé que va a ocurrir. O sea, hay algo ahí que necesito investigar, ¿cachai? Claro, Soy bien obsesa en ese sentido. Es que yo creo que quizás me expresé mal, pero quizás en los formatos más breves es donde yo dejo, porque tú las novelas las planeo más, o sea, las novelas uno las piensa, porque es un largo plazo, hay mucho trabajo entre medio y es un trabajo constante, entonces claro ahí no desecháis, sino que más bien vais... Una vez me acuerdo que te leí en una entrevista que el proceso de escritura es muy gozoso, pero lo más quizás donde uno realmente escribe es la edición, porque ahí es donde estáis poniéndole todas las fichas en el fondo, ¿cachai? Que es lo que a mí me gustan los dos, pero en realidad la edición es donde vais como dirigiendo la cosa y qué sé yo, pero claro, esos textos desechados yo creo que tienen que ver como con formatos cortos cuando no está pasando mucho, a ver qué pasa. Y de repente... Seguro. Sí. De repente llega, de repente no más. Claro. Yo creo que van a haber personas que nos van a escuchar, que las siguen a ustedes, que han admirado su trabajo, que quizás también quieren escribir y están ahí con una idea. Entonces, ¿cómo se escribe? Me imagino que no hay una respuesta correcta, no hay... ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes? ¿Se lanza una idea, parten por la lógica, por el principio, por el medio? ¿Cómo lo hacen? No sé, Nona, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Por qué escribimos? Yo creo que uno está buscando siempre esa respuesta y por eso lo intentamos y lo intentamos.
No sé, yo creo que lo primero es decir que no existen maneras, no existen fórmulas, y lo que para la RO puede ser un método, para mí puede ser una cárcel. Sí, po. Y lo que para mí puede ser un método, para la RO puede ser una locura, ¿me entendí? Cada una va encontrando su forma. Además que hay que decirlo, yo creo que como la escritura profesional en Chile no existe, y somos todas escritoras que estamos robándole tiempo al tiempo para escribir, cada una va generando sus formas de producción entre medio del todo, ¿no? Y va administrando sus tiempos, sus investigaciones, sus procesos en eso. Claro. Entonces, primero creer en que si tú quieres escribir algo, tú vas a generar tu propia forma y creer en eso. No trates de copiar una forma, no existe. Uno siempre se inspira, eso es vital. Uno viene de una, lo quiera o no, de una cadena de inspiraciones, ¿no? Pero sobre todo tu forma tienes que encontrarla sola. Y yo creo que, mira, es difícil dar recetas de nada, pero creo que lo fundamental es pensar que si puedes dejar de hacerlo, deja de hacerlo. No lo intentes si no se vuelve una necesidad realmente vital. Sí. Porque la escritura, como toda la creación, es de vida o muerte. Es así de sencillo. Sí. Y si puedes dejarlo, déjalo y pásalo bien en otras cosas, digamos, Claro. ¿cachai? Sí. Pero eso es súper fundamental. Si eres una persona que tiene una idea o quieres escribir, dale tiempo a esa escritura. Dale tiempo, eso es lo más, y ensúciate las manos y quédate ahí 1 hora, 2 horas diarias. Investiga sobre el tema, lee cosas afines a tu historia, ve películas afines a tu historia, lee poesía afín a tu historia, observa la calle, sal a la calle. La escritura no se hace en el escritorio, la escritura se hace en la calle. Como decía la Rola, la verdulería, uno encuentra la respuesta a la escena que está necesitando. ¿Sabes que sí? Sí, claro que sí. Qué buena, buen consejo. Sí, yo estoy Buenísimo. totalmente de acuerdo, y me acuerdo de una cita o una idea de Bolaño que decía que escribir es mirar el monstruo a la cara. Y yo creo en eso, o sea, yo diría que esa sería como mi bandera, como cuáles son mis monstruos y cómo se exorcizan desde mi proceso escritural. Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago talleres, que es muy claro aquellos que están muy comprometidos con su proceso, que va de la mano. Es como que son inseparables, no es un ejercicio intelectual, sino más bien es un devenir de esa persona y de esa identidad creada como narrador o narradora. Entonces, yo pienso que y se distingue muy claro quienes están ahí, bueno, tratando de entender algo, pero en mi caso al menos, y quizás como consejo, es ¿cuál es tu monstruo? Y sobre eso ir, y como decís tú, embarrarse, porque si no resulta. O sea, Claro. si no, la verdad es que es una escritura muerta, no tiene, vacía, digamos, vacía. Yo creo que si uno lee, en general, a mí los autores, las autoras que más me llegan son los que pusieron ahí el cuerpo, ¿te fijáis? Que están haciendo memoria, que están haciendo un Claro. registro, que están Sí. haciendo también una investigación sobre el yo y sobre el mundo, ¿verdad? La ciudad y la época. Entonces, eso no es menor, no se puede hacer a medias tintas. Te entiendo. Es todo o nada, creo yo. Y quizá como un consejo, un taller. Los talleres son buenísimos, sí, tallerear sí, es sí. buenísimo. Sí. Poner tu trabajo ahí, escuchar la mirada de los otros, Sí. seguir el proceso de las otras y de los otros, eso es buenísimo. Sí, Buenísimo. Siempre. sí. Yo creo que hay una pregunta recurrente cuando hablamos de hacer alguna forma de arte en Chile, como también lo es la escritura. También se lo pregunta a uno constantemente, y también quienes quieren dedicarse a esto alguna vez. ¿Es posible en Chile hacer literatura y vivir de esto? ¿Elegirlo como una carrera, como una ocupación única? No, po. No, yo no sé, yo creo que no conozco a escritoras ni escritores. Claro, uno puede decir, hay gente que vive de la literatura en términos que tú puedes hacer clases también, sí. escribir columnas, Sí. quizás trabajar en los alrededores del oficio. Claro. ¿Cachai? Claro. Y ahí sí, pero yo no conozco a ninguna chilena No, ni chileno yo tampoco. que viva única y exclusivamente de sus derechos de autor. Yo o sea, claro. yo tampoco. No. Pero, ¿sabéis qué? Yo, cuando digo esto, que me toca de repente con amigos que no cachan nada de la industria, lo que sea, pero ¿cómo ganáis eso por libro? Así como que no pueden entenderlo. Claro.
Pero ¿sabéis que yo creo que hay algo que en mi caso yo me siento muy afortunada porque yo trabajo en todas las índoles, o sea, en varias índoles de lo literario. No es que tengo que ir a una oficina y estar, qué sé yo, vendiendo, no sé, pues seguros, ¿cachai? Como que Claro. mis trabajos son todos de alguna forma creativos o ligados a la literatura. Y de todos esos trabajos también salen cosas. Entonces, esto de robarle tiempo al tiempo, que es ese tiempo de quizás el trabajo legal, el que paga las cuentas, ¿verdad? Claro. Pero también desde ahí, para mí, hay una cosa súper nutritiva. O sea, como desde estar editando un libro, que mientras estoy editando, estoy ahí ya a ver, se está creando aquí en este otro planeta algo propio. Entonces, Claro. yo al final de cuentas de mi vida siento que ha sido bueno como no tener que ser esa autora profesional que vive de los derechos que le paga la editorial y que los adelanto y súper bien que esté, digamos, pero para mí ha sido algo nutritivo tener estos pequeños campos de batalla paralelos, digamos. Claro. Sí, pues sí, porque Sí. finalmente la escritura se hace de eso. Sí. Se hace de eso. Pero si bien, claro, y si bien eso es súper nutritivo y es un poco el material de la escritura, esto ya en una mirada como más política de la situación, igual tenemos como una Sí, deuda sí. de entender que el trabajo que hacemos, Sí. porque a nosotras mismas nos cuentan, Sí. es un trabajo. Sí, sí. Somos trabajadoras de la cultura de alguna claro manera, que sí. porque esas horas que nadie nos paga por escribir, que yo me imagino la Roda de escribir entre teta y teta, Sí, no más sé, o menos. en la noche, sí. son horas que uno le da pura pasión nomás. Sí. Y esas horas, claro, yo no No es remunerado. nunca es remunerado, No, po, ¿cachai? no, ¿no? sí. Eso es algo como que de alguna manera tenemos que aprender, yo misma no tengo la respuesta, a cómo se pueden trenzar esas dos cosas. La idea de que mi trabajo sea lógicamente remunerado y también la idea de que, claro, la escritura profesional también es aburrida. Yo también siento que uno se nutre de la calle, uno escribe sobre eso también. Sí. A mí la idea de estar, no sé, en la casa en la playa, con incienso, fuera del mundo, como que me da un poco lata. O sea, si estoy ahí, prefiero estar carreteando. No, claro. O sea, nada que Claro. la incienso, pues no, nada. No, pues córtala. No, y hay algo que yo creo que, bueno, que es algo que yo creo que se va a reivindicar, ¿ya? Que tiene que ver con ponerle un valor a la cultura. Exacto. Que, por ejemplo, estoy pensando incluso en el mundo privado. Ayer le escuché una entrevista a la Carmen García, que es amiga y fundadora de Plagio, que Y ella seca la decía, Carmen, y seca, sí, y súper bien. Y ella decía que las empresas privadas son muy, muy pocas las que están invirtiendo en cultura, ¿ya? Y que la mayoría están invirtiendo en cosas de caridad, ¿cachai? Cuando la cultura es tan importante para la ciudadanía, es tan importante para generar una conciencia, un lugar en el mundo, para generar un relato. Entonces, como que fuera algo para distraerse, ¿ah? Es como que uno va al teatro y va así como a pasar el rato, Claro. una cosa entretenida, pero en realidad esto es tu concepción del mundo, es donde te paras tú. Sí. Entonces, yo pienso que al reivindicar ese valor, claro, ahí ganamos todos. Po. Claro. Ganamos todos como partes de la cultura, no Claro, sé, de agentes de la cultura de alguna forma. Claro, y ahí poniéndonos un poco, pensando en el futuro que se nos viene, Sí. es la exigencia de una política pública que lo Sí. piense así, ¿no? Sí. Porque los primeros, o el primero que tiene que pensarlo así, además de nosotras, Sí, ¿cierto? po. Que somos agentes culturales, es el Estado. Sí. Es el Estado. Sí. O sea, el mundo privado en la raja, Sí, que sí, también sí, lo haga, sí. pero lo primero es el Sí, Estado. sí. Que entienda... Es que, una deuda. Exacto. Que nos entienda como trabajadores y Por trabajadoras. supuesto. Mm. Bueno, estamos en un momento crítico, lo hemos estado, creo que se ha evidenciado más que nunca en el último par de años del abandono que se ha tenido en el mundo de la cultura, de la ausencia de apoyo, un montón de aristas que hacen darnos cuenta que es un sector tremendamente precarizado también. Y hablando de estos últimos años, porque claro, uno en estos últimos años piensa más en la pandemia y todo, pero nuestra crisis partió mucho más antes, o sea, con el estallido mismo, y Sí. desde antes, eso fue un detonante. ¿Influyó ese proceso de alguna manera en lo que han estado escribiendo últimamente? ¿Les motiva escribir sobre revueltas, sobre crisis? ¿Les provoca algo? ¿Es un tema que quieren explorar en sus obras? Sí. Listo. Sí. Caso cerrado. A mí me pasa que siento que es tan efervescente la realidad ahora, es tan incierta también, Sí. es tan loca,
que no sé bien cómo se escribe, ¿cachai? A mí hay cosas que me parecen fundamentales también por los mismos rollos escriturales que yo tengo, y rollos vitales, que para mí, por ejemplo, todo el tema pandemia enredada con la revuelta, era súper importante registrarlo, ¿cachai? Porque uno ya sabe lo que pasa con los relatos oficiales, en el futuro puede pasar cualquier cosa. Entonces registrar sin tener mucha idea de cómo eso se puede fraguar. Y todavía estoy en esa sensación como loca de que me cambiaron el escenario, ¿cachai? Y como me cambiaron el escenario, estoy diariamente viendo cómo dialogan los intereses personales, estéticos, éticos, literarios, con el escenario, ¿cachai? Porque es vital. Y a mí me pasa que, claro, creo que es natural que todo esto va a ser metabolizado por las escrituras que vengan, ¿cachai? Pero yo en lo personal todavía no sé cómo. Estoy como súper inquieta, no sé. Pero a lo mejor está súper bien no saberlo. ¿Por qué tenemos que saberlo? Sí, obvio. ¿Cachai? Sí. No, y además que yo creo que hay algo que uno se convierte en el observador, ¿verdad? La observadora de, Claro. porque lo que está pasando entre la distopía y bueno, y el estallido, que yo creo que es un antes y un después en este país, y que creo que se va a escribir a propósito de esta época, es el hito, que yo creo que va a dar mucho material y que ya da mucho material. En mi caso, a mí me interesa mucho el tema de las instituciones, me interesa mucho cómo se desmitificó, ¿verdad? Que vivíamos en un país relativamente ordenado, relativamente no corrupto, donde las cosas eran, se supone, más justas. Y bueno, no sé, para mí a lo mejor medio inocente, pero cómo eso se fue a piso, ¿verdad? Y se corrió el tupido velo. Y estamos hoy viviendo una cuestión que a la vez también es maravillosa porque quiere decir que se están tomando medidas, ¿verdad? A mí en lo personal estoy investigando a propósito de la sustentabilidad y digamos, los distintos estatutos del Estado, porque es mi próximo libro. Entonces, y bueno, me he encontrado con una cantidad de barbaridades que es bien fuerte. Entonces, y eso como a propósito de una conciencia social distinta, que yo creo que parte en el estallido y que antes estaba como una célula, ¿verdad? Y que después ya con eso se dispara. Claro. Por lo menos en mi caso fue así. Estar en la calle y ver todo lo que pasó, si fue, no sé, fueron 3 semanas, un mes de, no sé, de estar ahí. De una intensidad increíble. No sé, yo por lo menos no trabajé, es como que Sí, como que poseída. yo también, no había se estaba otra ocupación que esa. Se estaba Exacto, escribiendo ahí, exacto, ¿cachai? sí. Es como, Sí. no sé. No, y creo que también lo interesante es que estamos viviendo una transformación cultural de una intensidad que yo creo que no somos capaces de observar, ¿no? Sí. Yo, así pasándome al tiro al tema, por ejemplo, el gabinete, tener 14 ministras, todas feministas Sí. de una patada, Sí, sí. es un avance Sí. que se me paran los pelos de puro decirlo. Sí. Y creo que eso yo misma no tengo capacidad de metabolizarlo todavía. Estoy como así en shock. No puedo creerlo. Sí. Lo mismo cuando Elisa Loncón asumió Sí. la presidencia Wow, de la sí. mesa de la constituyente. Yo decía, wow, esto es también, son siglos de avance Sí. en 2 años. Sí. Entonces creo que lo que se viene ahora, lo que se está tejiendo, lo vamos a empezar a entender a medida que vamos a ir Sí. escribiendo Sí. y nos vamos a equivocar y vamos a observar mal y vamos a ser torpes y creo que es lo que nos toca y está bien. Sí, po. Es como Totalmente. una escritura tartamuda probablemente la que se venga, que a mí me encanta también, porque existe también esa idea de que la literatura debe ser la gran observador, la gran novela de la dictadura, Sí, que sí, todavía sí, la esperamos. Y no, pues, si la literatura está hecha por señoras y señores Sí, que están a pues. la altura y escala humana y hacemos lo que podemos intentando Sí, mirar. sí, Y hacemos mucho, Sí. sin duda, hacemos Sí, mucho. sí. Pero son intentos de entender lo que estamos armando, ¿cachai? Totalmente. Y de entender el imaginario de este país nuevo que se está construyendo. Y esa pega es igual, es linda, pues, Es alucinante. linda, emocionante. Es po. alucinante, claro. Sí, y Qué además maravilloso. que yo pienso que el tema de los paradigmas que se están derribando en tan poco tiempo, que tú decís, ya, ¿y cómo va a ser Chile ahora? ¿Y cómo va a ser un gobierno con todas estas mujeres en el gabinete? ¿Y cómo va a ser un gobierno con los pueblos originarios metidos en la Constitución? O sea, hay muchos factores
que dieron vuelta al tablero y que son súper relevantes incluso para pensar esto de la cultura que hablábamos Sí, antes, po. ¿verdad? Que es como ya, ¿a qué le vamos a poner valor? Porque esto es importante, esto también es importante, pero Claro. nunca estuvo en la mesa, siempre era un Excel, ¿me entiendes? Claro, Como, sí, ¿sabes sí. qué más? ¿Cuadra o no cuadra? Ya, ok, Exacto, vamos para allá, exacto. ¿cachai? Entonces ahora, no sé, yo soy muy positiva en eso, que tiendo a pensar que el país después de estas elecciones va a ir para otro lado. Para mí es todo esto muy surrealista y a la vez me conecta con un lado romántico que estaba muy desmoralizado hace unos años y que hoy por fin agarra su cauce. Sí, Entonces, y eso es como sí. súper impactante, sobre todo yo creo que para mi generación, yo soy harto más grande que la Ro, pero una generación que ya lo único que hacíamos era masticar el fracaso. Esto es impactante, ¿no? Yo no tengo ideas como para poder enarbolar un relato todavía, Sí. porque de verdad para mí ha sido una bofetada en la cara, porque yo pensé que de esta no salíamos. No pensé Sí, que, sí, que yo iba a ver un cambio, claro. y menos tan rápido, esa es la verdad. Sí. Y lo que se venga, o sea, lo que tenemos ahora ya es mejor. Entonces lo que se venga no puede ser, ya es mejor. Sí, ya es mejor. o sea, sí. no sé si Sí. mejor, es lo mejor. Es lo mejor. Claro, o sea, por eso digo, de aquí en adelante todo, y también la implicancia que hemos empezado a tener, que eso es súper interesante, cómo por primera vez nos sentimos implicadas en lo Claro. que está ocurriendo. Sí. Desde lo que hacemos, porque evidentemente sí. no estamos en la moneda, no estamos en el gabinete, no, estamos donde estamos, pero Sí. tú decís, desde lo que yo hago, yo quiero que esto funcione. Sí, po. Por lo tanto, vamos a intentar que esto funcione. ¿Cachai? Y estaremos ahí para que esto funcione. A lo mejor en la calle reclamando, pero para que esto funcione. Sí, po. ¿Cachai? Sí, po. Pero donde sea, pero para que esto funcione. Sí. Eso me encanta sentirme instada a eso. Parte, también, sí, parte de parte. algo. Sí, po. Me da optimismo renovado escucharla. Después de haber pasado periodos tan Bueno, grises pasamos como- susto igual, po. Sí. La verdad. Sí, pues, totalmente. O sea, yo... Sí. Susto, Sí, miedo. sí. sí. Sí, Sí, además- en un momento Sí, específico. porque miedo. Sí. Y depresión. Y creo que también lo interesante de ese escenario que tuvimos, que fue, no, yo casi me morí. Miedo. Sí, de terrorífico también es poder ecualizar las expectativas, ecualizar las ganas, entender el país que tenemos, entender hasta dónde podemos llegar, valorar lo que hemos ya cambiado y como que ya, cuidemos esto que tenemos. Sí. Sí. Porque en ese sentido, claro, de pronto también nos pasamos 18 pueblos pensando que podíamos llegar al infinito y más allá. sí. Pero estamos en Chile, que es un país conservador, Sí. donde el pinochetismo sigue vivo. Sí, po. Y claro, tenemos que... O sea, ya hemos avanzado mucho y este es el mejor escenario para seguir avanzando. Sí, Por lo tanto, hay Sí, que... hacer hay- tierra. Exacto, Sí, exacto. Creo que bajarlo. fue interesante para eso, para Sí, eso. totalmente. Y para la valorización de las mujeres también. Yo creo que en esa segunda elección sea. las mujeres fueron vitales. Sí. Y creo que parte de que tengamos un gabinete con 14 feministas tiene mucho que ver con lo que ocurrió en esa segunda elección. Y las edades. Y la edad es la Además, más. Porque sí. yo estoy segura, y creo que lo leí por ahí, que gran parte de los votantes era gente joven que era la primera vez que votaba. Sí. Se levantaron a votar y eso ya habla de una ciudadanía más consciente que quiere ser partícipe. Y eso es bonito, o sea, ya lograr eso yo me parece que es tremendo mérito. Absolutamente. Y, ahora, y tocando, ya que estamos hablando del feminismo, de mujeres feministas, bueno, este es un tema recurrente y lo vamos a preguntar siempre en nuestros podcasts también porque refiere a por qué hacemos este contenido también. Participar en movimientos feministas, en círculos o interiorizarse en estos temas, ¿ha influido de alguna manera en su proceso creativo en términos de preparar una obra, de la construcción de personajes, de cómo imaginan roles de la mujer ahora en la actualidad? Para mí ha sido, debo decirlo, como una... Hay ciertas intuiciones y ciertas formas de trabajo que ya están instaladas en uno desde siempre. Y lo que me ha pasado, yo diría en la última década, no, porque yo soy más grande, es como la conciencia de que ese trabajo que se estaba haciendo estaba encaminado también por una mirada feminista, de la cual yo no tenía tanta conciencia. Entonces, a partir de lectura, a partir de las maestras también, y a partir de un momento ya del movimiento feminista que agarra con todo, uno comienzo a tener más conciencia de mis propias improntas feministas, Claro. que estaban lanzadas intuitivamente en mis trabajos, en mi discurso, en mi escritura, y empiezo a entenderla un poco más. A mí no me gusta mucho que los discursos se coman el nervio del trabajo, porque creo que la literatura se debe básicamente a la literatura, ¿no? Pero fue interesante en ese aspecto. Y lo otro que ha sido interesante, y es algo que sigue siendo como una manera de observar
a lo mejor no mi escritura, sino que como las formas de producción, ha sido como el poder enredarme con otras mujeres para ver cómo trabajan, para hacer cosas juntas, para verlo, para intentar aunar criterios, hacer acciones, ¿cachai? Yo he trabajado, tengo más o menos como harto trabajo con la red de actrices feministas, y estamos como en Ouch también trabajando, y trabajar en colectivo es súper difícil, hay que decirlo, es súper difícil trabajar en colectivo. Sin embargo, la voluntad de hacerlo es súper interesante, porque el ego baja, porque tú empiezas a entender otras realidades, intentas empatizar con otras realidades, y en esas discusiones aparece también una forma de vivir el momento, que es súper importante. Y eso para mí también ha sido bien interesante de observar, de vivir, de experienciar, ¿no? Las disputas, los logros, las energías, ¿cachai? De pronto las decepciones también. Toda esa energía me parece interesante, que todavía hay que seguir trenzándola, ¿no? Pero la idea mira, me gusta esa palabra, de trenzarse, de no estar en mi escritorio sola escribiendo, sino de estar como contactada, y no solamente con mis amigas, sino que también con otras mujeres que tienen otras realidades, que trabajan desde otros lugares, y enredarnos para intentar armar red de apoyo, ¿no? Buenísimo. Para mí el feminismo es colectividad. No lo entiendo desde la individua sola. Para mí es un tejido un poco justamente con las personas, con las mujeres y con las disidencias también que son distintas a mí. O sea, a mí me interesa saber eso, porque en el caso por lo menos de mi escritura, no es algo que yo planeé, ni es algo que haya cierta discursividad pensada, se ha ido dando de cierta forma porque es un lugar político para mí. Creo que el feminismo es un lugar de enunciación que viene a visibilizar un montón de cosas y que yo creo que al igual que tú en ese sentido, no sé si hay algo generacional. Yo creo que uno no tiene una conciencia de decir, ya voy a ser una personaje que sea súper feminista y que... No es así. O sea, yo creo que uno va a ir leyendo el tiempo, vas leyendo tus propias o lo que tú quieres decir, digamos, y la mirada es lo interesante, claro, ¿verdad? Y leer a tus compañeras desde lo que sea que están produciendo también te da un diálogo y una nutrición que es súper interesante, porque yo creo que hay feminismos que son distintos en cierta forma. O sea, que hay algunos que están militando por estos cambios, otros, qué sé yo, hay cosas más universales, por supuesto, como la paridad, como ley de aborto, etcétera. Pero hay otras cosas, estoy pensando en las disidencias, entonces ahí son otras las construcciones, pero sí creo que el feminismo es colectivo y debe serlo, y el poder tener una red, ¿verdad? Estoy pensando sobre todo en la generación mía y de las más jóvenes, que están súper juntas en esa lucha, ¿verdad? Y que se leen y se apoyan y discuten y arman actividades, ¿verdad? De visibilidad, de proponer temas, de proponer cambios, incluso ahora a nivel político también. Eso es bonito, es muy bonito. Y también siento que nos hace parte. Estoy pensando siempre como en esta cosa ciudadana que es como tan nueva, porque hace, no sé, 10 años, no sé, como que Chile yo no estaba como medio afuera, no sé, y ahora creo que el feminismo te une, te hace parte, te genera en esta red, ¿verdad? Entonces, sí. Y también en el espacio, en el campo de la letra también, que es un espacio que ha sido como históricamente tan machista, tan patriarcal, la idea de poder ir ganando espacios, ¿no? De ir ganando espacios no para una, sino que para todas, ¿no? Y también de desbiologizar la literatura. Claro. Que en el fondo no haya escritura de mujeres, ¿cachai? Sino que haya un tema grande, que es la literatura, donde las autorías se defiendan solas y donde importa bastante poco cuál es el género de cada personaje que escribe. ¿Se entiende? Sí, y eso es, yo creo que eso también es algo que nos da vuelta a todas y estamos un poco... Y que es bien de la industria, porque al final es ponerle esa etiqueta, literatura queer, literatura de mujer, literatura de mujer, no sé, ¿cachai? Como
¿Para qué? Y la literatura de hombre es literatura. Claro, ¿cachai? claro. Esa Como- es la literatura, claro. Como, claro, y nosotros no sé qué somos. Entonces, como que yo también pienso que debiera ir para allá, y esa es la pelea que uno está dando, po, creo Claro. yo. Claro, Absolutamente. y entre medio mucha cosa como técnica, por decirlo así, de generar paridad en los jurados, Mm. en las antologías, sobre todo las antologías que son más bien como de nivel estatal, en las delegaciones, que los precios sean los mismos y de pronto accedemos a un pago, que nos paguen. que A nos los paguen. compañeros les pagan y a las Claro. compañeras no les pagan. O sea, son así de pequeñas las batallas que se están dando, que yo creo que hemos avanzado bastante. Mm. Hemos avanzado bastante, pero hay que seguir dando. Que se enseñen más, rescatar a nuestras antecesoras, cuántas escritoras que estamos recién conociendo, Sí. ¿cierto? En distintos campos, que no las conocíamos, relevarlas, que se enseñen en la academia, en las aulas, que sean parte del imaginario. Todas esas cosas, ¿no? Sí, Y po. creo que ahí hay mucha pega que hacer, se Sí, está po. haciendo, Sí, y es interesantísimo también. un montón de trabajo. Qué bien. Se nos ha pasado el tiempo casi volando. Hemos tratado de hablar de todo un poco, pero evidentemente hablar de la literatura en Chile podría ser un tema de horas. Podríamos explorar mucho más y profundizar mucho más, pero ha sido un lujo compartir con ustedes, hablar con ustedes, también ir desenrollando algunos temas, ir sabiendo más de cómo fue la vida de ustedes antes de su primer libro también, desde los inicios y todo. Así que me gustaría dejarle el espacio ya para ir cerrando, para que nos cuenten en qué está cada una. Bueno, ya nos contabas, Roque, que ya tenés una idea de tu próximo libro, ya estáis en eso, entonces, ¿qué nos pueden contar y qué nos pueden adelantar de lo que viene con ustedes a corto, a mediano, a largo plazo? Yo estoy escribiendo, en realidad terminé una novela recién, pero la estoy reescribiendo. ¿Cómo puedes terminar una novela con una guagua de 5 meses? Yo quiero, eso quiero saberlo, primero que nada. No, organiza los tiempos en un momento, no nada antes de parir. ¡Qué matea! Sí, pero después Pero está bien, pues fue, sí, pucha, mucho que decir, pues, y estaba todo pasando en el sí, pues, mundo. es verdad, es que es verdad, ¿ah? Sí, pues. Sí, pues entonces, pero ahora estoy en un proceso, yo creo que voy a decir algo que puede sonar medio, no sé, pero después de que tuve a mi hija, veo todo bien distinto. Entonces, incluso mi propia novela que había terminado, quizás saltaron cosas que quizás antes de tener una guagua, no había considerado. Entonces estoy haciendo un proceso de reescritura, de hecho. Y fue un libro que investigué durante años a propósito de algo que pasó en 2015 con un grupo importante de ballenas sei que varó en el Golfo de Penas, y todo lo que conlleva eso. O sea, desde la industria salmonera hasta los barcos que chocan a estas especies, hasta, bueno, el microplástico y un montón de otras cosas que no da la lata, pero que son muy importantes y que están pasando y que nadie sabe, digamos. Claro. Entonces entrevisté desde la Greenpeace hasta las ONGs que están metidas, y que es muy bonito el trabajo que hacen, porque es territorial y qué sé yo. Y me fui dando cuenta de lo fuerte que es el tema medioambiental y la crisis medioambiental que estamos teniendo en el sur. Y eso colado en un contexto de una historia familiar, que es como quizás mi tema. La familia. La familia. La familia. Buenísimo. Sí, en eso estoy. Genial. En eso estoy. Qué entretenido, qué entretenido. O sea, qué bonito lo que decís, porque yo estoy, bueno, en este minuto estoy con funciones de una obra de teatro y aprovechar de lanzarlo, que es una obra que está inspirada en una novela mía que se llama Space Invaders. Y estamos con funciones en el Teatro de la Católica y volvemos, aquí aprovecho por si usted está escuchando en el futuro, volvemos en abril, una temporada de abril a mayo. Ah, qué bueno. También vamos a estar ahí. Y digo esto también porque, si bien lo decía, yo estoy en un momento donde estoy así como en shock, estoy como en shock, como que toda escritura que venga la cuestiono mucho, pero hay algo que me tiene como inquieta, que son mis primeras intuiciones de escritura, y lo estoy intentando meter ahí, que tienen que ver con el código de las R, con reutilizar, por eso reutilizo Space Invaders, con reciclar y con reducir, que debiese ser como el código del presente, Sí. si queremos tener un futuro, ¿no? Justamente, y estoy dándole vuelta a una investigación más que una historia todavía, quizás sea un ensayo que tiene que ver con eso, con qué hacemos con nuestros desechos. Sí, pues. Sin duda,
la memoria también es parte de esos desechos, ¿no? Pero cómo enfrentamos un futuro que no tenemos, finalmente, que Sí. tiene mucho que ver con lo que estáis diciendo. Y eso ese tema yo creo que es bien feroz, el tema de la cuenta regresiva, Sí. de tener como los minutos contados. Sí. Las nuevas generaciones, cómo tienen ese switch. Yo que tengo un hijo de 20 años y que tengo acceso a esas conversaciones, que a ratos son bien brutales. Sí, ¿ah? pues. ¿Para qué voy a tener hijos? Sí. Sí, Si sí, no pero sé si yo misma lo... Ujú, o sea, claro. a mí misma es como, pero ¿por qué si se va a acabar? O sea, la cosa apocalíptica Sí. está pasando, y el tema del cambio climático es brutal. O Sí. sea, Súper brutal. Es brutal, yo creo que ese es el tema. Leí ahora se me van los nombres de las personas, pero leí un ensayo hace algún tiempo en relación a la fragilidad de nuestras generaciones más jóvenes, a la fragilidad emocional, ¿no? En relación probablemente a mi generación, que era como cuero chancho. No sé la tuya, a lo mejor la tuya era más delicada, pero los cabros ahora son súper delicados emocionalmente, ¿no? Son súper frágiles. Y alguien que hacía una lectura, no me puedo acordar el nombre, que hacía una lectura como a nivel más amplio, decía, las razas cuando están en extinción se deprimen y comienzan a eliminarse solas. Uy, qué fuerte. Esa pura idea, Uy, qué fuerte. y eso es un proceso inconsciente, no es un proceso Sí. determinado a nivel consciente. Esa pura idea, yo dije, mierda, sobre esto tengo que escribir. Sí, fuerte. Pero no sé lo que voy a escribir, pero tiene mucha sintonía con lo que tú estás diciendo también. Y es súper loco porque estamos viviendo un momento de grandes transformaciones, Sí. donde quizá podamos llegar y raspar un poquito de ese futuro que se nos está yendo Sí, po. mientras estamos hablando. Sí, po. Si es que no se hacen cosas concretas y rápidas, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo Sí. rápido. Y sobre todo rápidas, sí, eso es súper angustiante. De hecho, ya me angustié. Sí. Ya yo también me voy. No nos quedemos así, por Sí. favor. Bueno, Ro, Nona, ha sido un placer estar con ustedes. Como ya les anticipaba en un principio, vuelvo a recordar que nos acompañaron en este espacio los amigos de Lupa Club, que les dejaron un regalo muy rico para compartir. Se los voy a entregar apenas terminemos este episodio, pero tenemos 2 botellas de manos andinas de la viña Trasiego. Tenemos un Chardonnay y un Sauvignon Blanc para que lo disfruten, fantástico. escribiendo, leyendo, aprovechando el Carreteando. verano, carreteando con amigos, lo que heladito. ustedes quieran. Heladito, maravilloso. Así que gracias a los amigos de Lupa Club. Les pido Muchas también que los gracias. sigan en sus redes sociales, lupaclub.cl, para que compren para ustedes, para que compren para sus amigos también, para disfrutarlo en familia, solitos, como ustedes quieran. Así que me despido de ustedes también y nos encontramos en un próximo capítulo de Diversas. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Fue un encuentro más en Diversas, un podcast de La Máquina Medio, un espacio con destacadas mujeres creadoras del mundo del arte, la cultura y otras disciplinas de la escena nacional chilena. Un espacio seguro con y para ellas, junto a Mónica C. Borges en Radio Touch.